Vamos a estudiar ahora el abatimiento de un plano en el sistema cónico. Para ello vamos a partir de los datos de una perspectiva cónica ortogonal. Sabemos que estos elementos determinan ya el abatimiento de una figura a partir de su perspectiva cónica. Vemos aquí que un plano en sistema cónico, el plano geometral, lo podemos dar por su línea de tierra, que es la intersección del plano con el cuadro. Podemos ir al plano geometral, le denominamos plano pi. Esto sería la traza del plano pi, intersección del plano con el plano del cuadro. Y por la línea de horizonte, que la línea de horizonte es la intersección de un plano paralelo al plano geometral por el punto de vista. A esta línea le podemos llamar recta límite, L sub pi. De esta forma podemos dar un plano en el sistema cónico. La distancia que hay de V abatido a P, a esta distancia se llamamos D, sabemos que es la distancia que hay del punto de vista al plano del cuadro. Fijémonos que aquí sabemos que este plano, el plano pi, que es el plano geometral, es perpendicular al plano del cuadro. Bien, al ser perpendicular al plano del cuadro, efectivamente el punto P pertenece a su recta límite, que le llamamos L sub pi. Bien, sabemos que aquí existe una homología estos elementos. Esto sería una homología dada en su forma canónica, y de esta homología sabemos que se transforma la figura contenida, una figura contenida en el plano geometral, en su verdadera magnitud. Muy bien. Esto es lo que ocurre cuando el plano es perpendicular al cuadro, por eso la hemos llamado perspectiva cónica ortogonal. Fijémonos que si quisiéramos ver el ángulo que forma este plano con el plano del cuadro, ya lo sabemos que tiene que ser perpendicular porque P pertenece al plano del cuadro, pero bien, si trazáramos un plano perpendicular a la recta de intersección de ambos, que es la traza del plano, este plano, ¿vale?, vamos a llamarle, esta sería la traza del plano gamma, coincidirá su traza con su recta límite. Estas son la representación de un plano que, siendo perpendicular al cuadro, pasa por V, que es, sabemos que está en la perpendicular al plano del cuadro. En este caso el plano del cuadro es el papel, a la distancia que hay de V abatido a P. Fijémonos, sabemos que el plano gamma es perpendicular al plano del cuadro por el punto de vista, y también sabemos que este gamma será perpendicular al plano geometral. Bien, aquí si abatimos este plano proyectante sobre el plano del cuadro, habrá que llevar la distancia de V abatido a P sobre la recta de máxima pendiente que estará aquí. Trazamos este arco de circunferencia y donde corte a la línea de horizonte, aquí tendremos V doble paréntesis, y aquí tenemos el ángulo que forma 90 grados. Esta es la recta de máxima pendiente del plano geometral. Efectivamente, forma
con la traza del plano 90 grados, el ángulo que sabemos que forma el plano geometral con el plano del cuadro. Fijémonos si ahora un plano no fuera perpendicular al cuadro. Si no fuera perpendicular al cuadro, tendremos su traza, imaginemos que esta sea su traza, que será una recta paralela a la traza del plano, y que en este caso no pasará por P. Este es el caso de un plano que no sea perpendicular al plano del cuadro. ¿Cómo abatiremos este plano alfa que no es perpendicular al plano del cuadro? Es decir, ahora estamos hablando de un plano alfa que no es perpendicular al plano del cuadro. ¿Cómo podemos abatir este plano sobre el plano del cuadro? Pues hallando el punto de vista abatido, en este caso. Fijémonos que para eso tendremos que trazar por P el plano proyectante, que nos va a determinar la recta de máxima pendiente del plano alfa. Este plano tendrá que ser perpendicular a la traza del plano, que es perpendicular a la recta de intersección del plano del cuadro con el plano alfa. De esta forma podremos hallar este plano, la intersección de este plano con el plano del cuadro y el plano alfa, nos dará el ángulo que determina el plano alfa con el plano del cuadro y además su recta de máxima pendiente, que la vamos a utilizar para poder abatir el plano. Fijémonos que como la recta límite es la intersección de un plano paralelo al alfa por el punto de vista, esa recta de máxima pendiente también la podemos obtener con este plano paralelo al alfa por V. Lo tendremos aquí, efectivamente. Veamos si ahora abatimos este plano proyectante, llamémosle plano de su gamma prima, y aquí evidentemente coincidirá con la recta límite del mismo plano, gamma prima. Ahora, si abatimos ese plano, el punto de vista aparecerá perpendicular por P. ¿Y qué distancia habrá de aquí a aquí? La misma que la que tiene el punto de vista con el plano del cuadro. Por lo tanto, si seguimos aquí, tendremos el punto de V, vamos a llamarle doble paréntesis, y en este caso estamos hablando del plano alfa, aquí estamos hablando del plano pi. Veremos que en este caso, aquí tenemos este punto de la intersección del plano gamma con L sub alfa, vamos a llamarle punto Q. Y aquí se nos va a formar este triángulo que nos va a permitir conocer, por una parte, el ángulo que forma el plano con el plano del cuadro, que lo tendremos aquí. Este será el ángulo que forma el plano alfa con el plano, llamémosle omega. Además, Q, V, doble paréntesis sub alfa, esta es la recta de máxima pendiente del plano. Por lo tanto, si ahora hago centro en Q con este radio, trazo un arco hasta que corte a la traza del plano gamma prima, y ahí tendré el punto de vista abatido sobre el plano del cuadro. Veámoslo. Tenemos V abatido. Quiere decir que ahora tenemos establecida una homología de centro V batido sub alfa, recta límite y eje de la homología. Y con estos elementos de la homología también dadas de forma canónica, voy a obtener de la figura contenida en el plano alfa su abatimiento, es decir, su verdadera magnitud. De esta forma podemos decir que hay una homología con los siguientes elementos. Y esta homología va a transformar alfa su
verdadera magnitud. Es decir, estamos abatiendo una figura contenida en el plano alfa sobre el plano del cuadro y por lo tanto tendremos su verdadera magnitud. De esta forma, bien, veamos lo que hemos visto aquí en el plano en una perspectiva para aclarar qué es lo que está pasando en el espacio aquí, lo que aquí hemos hecho en el plano. Veamos, dibujemos la perspectiva. Vamos a dibujar ahora un plano alfa, traza del plano alfa, y vamos a dibujar ahora su recta límite. Trazamos el plano proyectante por V perpendicular a la traza del plano, que sabemos que como es la recta de intersección del plano del cuadro con el plano alfa, nos va a dar las intersecciones. Esta será la recta de máxima pendiente, llamémosle M, y esta intersección, que será, si esta es gamma, esta recta será la traza del plano. Aquí tenemos el ángulo que forma el plano con el plano del cuadro, omega, y esta es su recta de máxima pendiente. Pero bien, esto será lo mismo que lo que pasará con el plano paralelo al alfa, por V, vamos a trazarlo, que nos dará la recta límite del plano alfa. Eso nos da... pasará la recta límite del plano. Recta límite, L sub alfa. Ya tenemos aquí L sub alfa. Traza recta límite. Claro, aquí tenemos el plano, llamémosle alfa prima, este plano paralelo al alfa por V, alfa prima, y alfa prima es paralelo al alfa por el punto de vista, que lo tenemos aquí, y aquí tenemos el punto principal de la perspectiva cónica. Claro, fijémonos que cuando el plano ya no es perpendicular al cuadro, evidentemente la recta límite no pasa por P. El ángulo que forma este plano con el plano del cuadro tenemos aquí, claro, el omega. Muy bien, y esta es la recta de máxima pendiente. Este es el triángulo en el espacio que se forma. Ya sabemos cómo abatimos un plano, ya lo hemos estudiado en otro vídeo, por lo tanto ya es algo que se sabe, y ese triángulo en el espacio, este plano proyectante sobre el cuadro, este triángulo sabemos que va a aparecer aquí abatido, ¿verdad? Llevaremos aquí en sistema cónico. Vemos aquí en perspectiva axonométrica qué es lo que pasa en el espacio, ¿verdad? Este abatimiento nos va a permitir, a partir de una figura, la perspectiva cónica de una figura en 3 dimensiones, con la base apoyada en el plano del cuadro, si la seccionamos por un plano alfa, vamos a poder, aparte de dibujar esa sección, también vamos a poder hallar su verdadera magnitud de la sección en sistema cónico, sabiendo que podemos abatir ese plano que secciona la figura sobre el plano del cuadro. Ya veo. También será interesante observar en lo que acabamos de ver cómo, si queremos hallar la intersección de dos planos y están dados de esta forma por su traza y su recta límite, veremos que un punto de la intersección de estos dos planos será donde se cortan las trazas, y donde se corten sus rectas límites vamos a tener el punto que vamos a llamar punto límite, que también lo podemos llamar punto de fuga, y esta sería la perspectiva cónica de la recta. Intersección del plano alfa con el plano geometral.